Mi nombre es Francisco Heredia y pertenezco al Departamento Técnico de Fronius España. Y en mi presentación, bueno, pues principalmente quiero hablar de instalaciones híbridas, enfocadas en su mayoría al sector agropecuario. Y este tipo de instalaciones están un poco al margen de todo lo que se está hablando aquí, del Real Decreto y demás, porque este tipo de instalaciones son aisladas, en su mayoría principalmente. Con lo cual, al no estar conectadas a la red, pues quedan exentas de esta persecución un poco que sufre el sector fotovoltaico cuando se conecta a la red, ¿no? Además, pues bueno, además de presentar este tipo de instalaciones, pues conocer su tecnología y ver con casos reales cómo cada vez es una opción, no solo una opción, sino es la única opción o la mejor opción que tienen, por ejemplo, ganaderos o granjeros en su mayoría, en su mayor parte, granjeros que funcionan ya con diésel, y seguir funcionando con diésel, con un generador diésel, es un atraso y es, desde el punto de vista de la eficiencia y económico, es lo menos recomendable, ¿no? Y bueno, primero de todo, para los que no conocéis la empresa Fronius, pues deciros que somos una empresa austríaca que está dividida en tres divisiones fundamentales, que son una división es el sistema de carga de baterías, otra división sería la tecnología de soldadura, grupos de soldar, en la cual pues somos líderes indiscutibles mundiales, y ambas pues tienen más de medio siglo de historia ya. Y la división de electrónica solar, pues bueno, pues desde el 93 pues venimos principalmente fabricando inversores de conexión a red, inversores fotovoltaicos de conexión a red, aunque ahora también fabricamos inversores híbridos, enfocados también para el autoconsumo con almacenamiento conectado a red. Muchos habréis oído hablar, y en la presentación también se me ha presentado un poco también como el distribuidor oficial de Tesla, de las baterías Tesla. Y este año que viene, en el 2016, pues Tesla llegará a Europa, y seguramente pues escucharéis mucho más acerca del almacenamiento en autoconsumo, ¿no? Bien, bueno, tenemos más de 19 filiales en todo el mundo y presencia en más de 60 países, ¿no? Está en nuestra sede en Leganés, donde damos soporte técnico, muchos o algunos nos conocemos ya de allí, de los cursos de formación que damos allí. Bueno, estáis todos invitados para conocernos cuando queráis, ¿vale? Y bien, dicho esto, bueno, pues lo primero es definir, para los que además veo muchos estudiantes y demás, es definir qué es un sistema de generación híbrido. Seguramente habrá cientos de definiciones, porque la palabra híbrida ya de por sí deja abierto muchas interpretaciones. Pero bueno, yo he querido traer con la que nosotros, o en la que nosotros estamos presentes en este sector, y es bueno, pues un sistema de generación multifuente, en el cual existen diferentes tecnologías conectadas en paralelo al generador fotovoltaico. Como sabéis, bueno, nosotros como fabricantes de inversores de conexión a red, sobre todo pues cuando se acabó un poco las primas y empezó la demonización de las renovables, en el caso de Fronius España, porque Fronius es una empresa internacional que pues seguía vendiendo en otros marcos legales de otros países, pero en el caso de España pues nosotros tuvimos que reinventarnos en cierto modo y olvidarnos de esas grandes plantas y de vender toda la energía con prima y demás, y ver cómo nuestro producto podía evolucionar en diferentes sectores o en diferentes subsectores que se daban dentro del sector fotovoltaico, ¿no? Entonces lo que hicimos es desarrollar un software específico, desarrollar nuestros productos, adecuar nuestro producto para poder implementarlo en instalaciones que conocemos como instalaciones híbridas, que estaban exentas un poco de todo este marco regulatorio, ¿no? ¿Y cómo funcionan? Bueno, pues existen diferentes tipos. Yo voy a traer los que más participamos nosotros, pero bueno, podríamos meter todo tipo de tecnología de generación eléctrica. Sería bienvenido para este tipo de definición, pero principalmente yo lo voy a diferenciar en dos. Uno en el que mis inversores de conexión a red necesitan copiar unos valores de tensión y frecuencia para poder inyectar. Él por sí mismo no va a poder inyectar con la potencia que tienen los paneles solares,
porque necesita tener una red, ¿vale? Unos valores. Esta red, ¿quién me la puede dar? Pues podría ser que un grupo electrógeno me dé esta red y yo me acople a esta red, lo que se conoce como el AC coupling o acoplamiento AC. En este bus AC que me da el grupo electrógeno, yo me acople con el fin de ahorrar en el combustible, en la quema de diésel. En este caso, siempre hay que tener en cuenta que el diésel siempre va a estar funcionando. Siempre va a estar funcionando y según los fabricantes de grupos electrógenos, el grupo electrógeno tiene que funcionar en torno al 30% de su potencia nominal, por tanto, como mínimo, el 30% de su potencia nominal va a estar consumiendo diésel. Toda la penetración fotovoltaica que yo le pueda hacer ahí, pues se traduce en ahorro en combustible, ¿vale? Y la otra modalidad en la que principalmente tenemos más presencia y es la que estamos notando un crecimiento bestial en los últimos años o en este último año principalmente, es pues en las instalaciones híbridas en las que la red se genera a partir de unas baterías, un inversor cargador bidireccional, y a partir de estas baterías me genera la red, mi inversor o mis inversores se conectan sobre el bus que me genera este equipo y sin tener que pasar por las baterías en la mayor parte, pues podrá abastecerse los consumos con la correspondiente pues nivel de eficiencia y de autoconsumo al no tener que pasar por las baterías, ¿no? Y en este tipo de instalaciones siempre el grupo electrógeno va a quedar, pero va a quedar en un segundo plano, va a quedar en modo backup o solamente va a encenderse en caso de emergencia, ¿no? Bien, ¿cómo es conocido esto en las instalaciones híbridas? ¿Cómo lo conocemos? Como el AC coupling, el acoplamiento AC. En este esquema muy simple podemos ver que el AC coupling lo que es acoplar mi inversor fotovoltaico de conexión a red sobre el bus AC que me genera un inversor cargador. Nosotros, Fronius, como fabricante, pues hemos hecho, y esa es una de las claves de nuestro éxito en este tipo de instalaciones, hemos hecho un acuerdo, una colaboración, tanto técnica como comercial, con el fabricante Victron de inversores también cargadores, un fabricante holandés, y juntos hemos desarrollado un producto que cada vez es más fiable en este tipo de instalaciones, en el AC coupling, ¿no? El DC coupling, pues muchos conoceréis que es pues las aisladas de toda la vida, en las cuales, bueno, para pequeñas potencias, hasta 5 kilovatios puede llegar a ser planteable, en mi opinión, a partir de 3, 4, 5 kilovatios y sobre todo cuando hay consumos diurnos, se dan consumos durante las horas centrales del día, es 100% recomendable el AC coupling, ¿no? El acoplamiento sobre el bus AC. Bien, como digo, pues este sería el inversor cargador, que es el que me genera la red. Sobre esta red yo acoplo mi inversor fotovoltaico de la potencia que sea. En caso que sea monofásico sería así, si fuera trifásico haría falta un inversor de cargador por cada una de las fases. Y el grupo electrógeno solo actuará en ocasiones, eventualmente, dependiendo de cómo dimensionemos las baterías, dependiendo de los consumos nocturnos que haya, dependiendo del emplazamiento, la radiación y demás. En algunos casos ya os digo que arranca en algunas épocas del año y algunos días del año, no es ni mucho menos todos los días ni incluso todas las semanas, ¿vale? ¿Y cuál es la situación de este mercado? Por lo menos la percepción que nosotros hemos tenido, o hemos venido comprobando en los últimos años. Yo, que trabajo en el departamento técnico, en 2012, por ejemplo, que pusimos en marcha la primera instalación de este tipo, aunque tecnológicamente podría haber sido posible quizá antes, pero sí que en el 2012 es cuando empezamos a desarrollar este mercado, este tipo de sistemas, ¿no? Y bueno, pues evidentemente en las primeras instalaciones, pues siempre cuando se va a poner en marcha una instalación, yo estoy al tanto, o el fabricante siempre está al tanto, el distribuidor, el instalador, todos nos ponemos en común, vamos a la instalación, incluso en este caso hicimos una jornada como la que estamos hoy celebrando aquí, que venían autobuses de varios tipos, desde varios puntos de España, era en Lérida, y desde esa instalación que pusimos en marcha, de la que luego hablaremos, pues yo he visto un crecimiento exponencial hasta el punto en el que, por ejemplo, ya en 2015 yo he perdido la pista, porque ya
no todas las instalaciones que se ponen en marcha en España, yo estoy al tanto de ellas. ¿Por qué? Porque ya prácticamente la tecnología es plug and play. La gente compra un inversor, yo no sé dónde se va a instalar, y una vez que compras ese inversor o esos inversores, seleccionas el setup, MG, microgrid, y este inversor pues va a funcionar sincronizándose con el inversor Victron, con las baterías, con la red, y solo en caso de problemas pues acudirán a mí o acudirán a nosotros, a Fronius, ¿no? Y entonces podremos registrarlo. O en caso de problemas, o porque nos conozcamos, o porque estemos al tanto del proyecto, ¿no? Con lo cual esto es un poco la punta del iceberg. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es un sector al alza dentro de la fotovoltaica. ¿Y cuáles son las razones que lo motivan o que lo han impulsado? Bueno, pues yo he traído algunas. La principal es el ahorro, por supuesto. La gente que funciona en el sector agropecuario y que funciona con diésel y que no tiene acceso o tiene dificultad de acceso a la red, y no ha pensado en hibridizar, es porque no conoce la tecnología, porque si lo conoces es 100% recomendable, ¿no? ¿Y cuáles son este tipo de instalaciones? Pues principalmente granjas que están en sitios remotos y que tienen dificultad de acceso a la red pública. Muchas veces, aunque por allí pasa alguna línea de distribución eléctrica y demás, solamente los costes que le supone al granjero, en este caso, para llevar la electricidad a su granja, está muy por encima de los costes que le puede costar una instalación híbrida. Y además, como sabéis, pues toda esta tecnología cada vez está yendo a menos, o sea, el precio está cayendo cada vez más y cada vez es más competitiva, ¿no? Además, otro punto podría ser los elevados costes existentes para aumentar el término de potencia. En este caso hay ya no a lo mejor granjas, pero sí hoteles o restaurantes de carretera que tienen una determinada potencia contratada, y para contratar más les exigen pues cambiar pues toda la distribución o la sección del cable, tienen que cambiar el cable, tienen que pagar incluso el centro de transformación, y esos costes son inasumibles. En muchos casos clientes importantes, incluso cadenas de hoteleras o cadenas de restaurantes de carretera, pues han optado por desconectarse totalmente de la red y ser 100% autónomos y generadores de su propia energía, quedando exentos de toda la normativa, ¿no? Evidentemente, pues bueno, el aumento de la factura eléctrica, y no solo el aumento, sino la incertidumbre que genera sobre todo en las empresas, pues el coste de la energía. Puedes saber lo que te cuesta hoy la energía, pero es imposible saber cuánto te va a costar dentro de unos años, y lo que sí es bastante probable es que siga al alza, ¿no? Que siga subiendo. Además tenemos en España, como sabéis, una de las energías más caras de Europa, y eso se traduce en que nuestras empresas pues tienen más problemas para ser competitivas, ¿no? Entonces, tener un dato fiable de cuánto me va a costar la energía de aquí a 10, 15, 20 años, pues es algo muy, muy útil para los empresarios que apuestan por este tipo de instalaciones, ¿no? Además, como he dicho desde el principio, pues estos sistemas, al no estar conectados a la red, están totalmente libres no de los previsibles, esta transparencia no está actualizada, sino de los actuales peajes, ¿no? Que al no estar sujetos conectados a la red, pues no tengo por qué asumir eso que nos llaman de insolidarios, ¿no? Además, una cosa que yo también he venido, y muchos de vosotros seguro que lo habréis notado, antes, quien apostaba por la fotovoltaica, lo que menos pensaba era en la contribución ecológica. Y cada vez encuentro a más gente que además de que esto pues voy a ahorrar dinero, voy a tener esto, lo otro, además voy a contribuir, ¿no? a luchar contra el cambio climático, por un futuro más sostenible. Esto que en Europa sí que lleva muchos años siendo muy importante. Más allá de la rentabilidad, muchas veces un alemán piensa en esa contribución. Ahora empieza a ser también un tema caldente aquí también por la situación que tenemos, como todos sabemos, ¿no? Y por último, pues el hecho de tener experiencias satisfactorias en instalaciones, que haya ejemplos reales, que puedas comparar con
granjeros, otros empresarios, y decir, oye, ¿cómo funciona? Pues mira, pues yo me he ahorrado ya X y en 2, 3, 4 años lo voy a pagar, ¿no? Ese estado de la técnica es muy importante, más allá de los esfuerzos que podamos hacer nosotros. Muchas veces cuando un granjero ha apostado por esto, el vecino, el de la comarca, apuesta porque sabe que funciona, porque lo está comprobando pues, de primera mano, ¿no? ¿Y cómo funciona? Bueno, pues haciendo unas gráficas así muy simplificadas para que todos tengáis presente cómo funcionan estos flujos de energías en este tipo de instalaciones. Yo he traído 5 ejemplos. El primero podría ser el leitmotiv por lo que está, por lo que más es rentable, que sería que sería durante el día. Cuando tenemos consumos durante el día, pues lo que yo genero en los paneles fotovoltaicos a través de nuestro inversor de conexión a red, pues iría directamente a abastecer los consumos, sería lo prioritario, ¿no? Y una vez que estos consumos estén abastecidos, el excedente lo voy a poder introducir, guardar, acumular en las baterías a través del inversor cargador, ¿no? Por ejemplo, los escenarios que se den durante la mañana y durante la tarde, en los cuales la potencia o la energía que yo tenga en paneles no sea suficiente para abastecer los consumos, pues podré sacar de la energía que previamente he acumulado en las baterías, la podré sacar de las baterías para poder dársela a todos los consumos, ¿no? En tercer lugar, por ejemplo, durante la noche, cuando ya no tenemos sol, los consumos que existieran durante la noche pues podrían salir de la batería, lo que hemos acumulado durante el día, y abastecería los consumos. Y solo en algunos casos en los que existen importantes consumos nocturnos, pues podría accionarse el diésel para ayudar a las baterías a abastecer los consumos, o incluso para cargar baterías, ¿no? Si fuera necesario. Todo esto, de una manera muy simple, pues se está poniendo en práctica cada vez más y cada vez es más eficiente y cada vez más rentable. Además, bueno, como otro ejemplo, pues he puesto un aerogenerador, pues como otra tecnología añadida que se podría sumar a este AC coupling, a este acoplamiento sobre el bus AC, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, ¿y cuáles son las soluciones específicas? Ya adentrándonos un poquito más en cómo funciona técnicamente. Pues bien, nosotros lo que desarrollamos a partir del 2012 y hemos ido mejorando con nuestras experiencias, es un setup específico, se llama MG 50 o 60 Hz, dependiendo del tipo de red, y MG de microgrid, que lo que hace este setup es principalmente flexibilizar, ampliar al máximo la capacidad eléctrica del inversor, es decir, de que todos los rangos de trabajo del inversor sean lo más flexibles posibles para ayudar a la estabilidad de la red, porque tengamos en cuenta que estamos generando una red, estamos generando una micro red, estamos generando una red eléctrica en la cual va a haber consumos, va a haber arranques, va a haber... Entonces el tener la mayor estabilidad, la mayor flexibilidad era prioritario. Pero lo más importante es que el inversor puede responder sobre los cambios de frecuencia y de tensión que se den en la red. De tal manera que si el inversor cargador, que es el que genera la red, tiene la batería en un estado ya acercándose a estar completa, puede aumentar la frecuencia de la red, y este aumento de frecuencia lo puedo yo configurar para que mi inversor lo interprete como una reducción de potencia. Tengo que reducir potencia porque los consumos están abastecidos y las baterías están cargadas o están empezando a cargarse, ¿no? Lo mismo si trabajáramos con un grupo electrógeno, pero en vez de por frecuencia, por tensión, ¿no? Y además, pues bueno, pues esta colaboración con Victron pues ha dado muchos frutos, y uno de ellos pues es también tener, por ejemplo, una monitorización de todo el sistema integral, donde podemos ver el estado de carga de baterías, consumos y demás, de manera integral, aunque se trate de diferentes fabricantes, ¿vale? El PV Genset Controller es un gestor de energía que principalmente se utiliza en los casos donde solamente hay diésel y fotovoltaica,
con el fin de proteger el flujo de energía hacia el diésel, que nunca haya electricidad que vaya hacia el generador diésel para protegerlo, para no dañarlo, ¿no? Y funciona de una manera muy sencilla, pues se le colocan unos transformadores de corriente que miden los consumos, y él, en función del consumo, le va a decir al inversor la potencia que tiene que producir, teniendo en cuenta el aporte del 30% del diésel que es necesario que esté funcionando, ¿no? Con su 30% de la potencia nominal del diésel. Entonces, pues de esta manera pues garantizamos al máximo el aprovechamiento de la energía fotovoltaica sin dañar, sin que se escape nada de energía hacia el generador diésel, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta interactuación del inversor Victron y de un sistema híbrido con nuestros inversores, en lo que consiste, como ya he dicho, pues es, por ejemplo, en la gráfica de la izquierda, lo que tenemos es el estado de carga de la batería, y vemos que, bueno, pues a partir del 90%, por ejemplo, le podemos configurar el Victron, diciéndole que a partir del 90% del estado de carga, que es básicamente la tensión, a partir de una determinada tensión de la batería, pues le vas a ir aumentando la frecuencia progresivamente hasta de 50 a 53 Hz, por ejemplo, ¿no? Y este aumento de frecuencia, en el otro equipo, en el equipo Fronius, pues le vamos a decir, bueno, pues por ejemplo, aquí está a 51, pero yo si le digo que a partir de 50, pues me iría también en el Fronius a partir de 50,2, que reduzcas tu potencia por hercio, a medida que avance la frecuencia, de que aumente la frecuencia, pues que reduzcas tu potencia en un gradiente que yo también te configure en función de las necesidades de la instalación o en función de lo que sea, ¿no? Un gradiente de porcentaje de la potencia en función de la frecuencia, del aumento de la frecuencia, ¿de acuerdo? Esto, bueno, pues es conocido por GFPR, que es Green Frequency Power Reduction, y básicamente pues es lo que acabo de decir, configurar en qué punto quiero que empiece mi inversor, en qué punto de frecuencia, en qué valor de frecuencia quiero que el inversor empiece a reducir potencia para que esa energía no vaya a dañar principalmente el inversor cargador, ¿no? Y además pues le daré un gradiente de reducción de potencia, y bueno, pues ya si nos adentramos más en términos técnicos, le puedo incluso dar el gradiente de recuperación, los tiempos de espera, etc. Pero tampoco quiero aburrir mucho con esto. Y bueno, pues gracias a esta interactuación de los inversores, automáticamente de manera eléctrica pues se sincronizarían y funcionarían de tal manera que si tengo mucha energía cargaré a baterías, si no tengo energía saldría de las baterías, y bueno, ya lo hemos visto en los flujos cómo funcionarían de manera muy estable, ¿no? Estos son algunos de los parámetros que se pueden configurar dentro del inversor. Habría que activar el GFPR, que ya digo que es la disminución de potencia por frecuencia, fijar un límite de donde quiero que empiece a reducir potencia por frecuencia, y un gradiente de reducción, ¿vale? Con eso sería suficiente, de esta manera tan sencilla. Y digo sencilla porque al principio, cuando poníamos en marcha una instalación de estas características, ya sea de la potencia que fuera, era complicado, era complejo el poder sincronizarlo todo y ajustarlo todo, parametrizarlo todo para que el sistema fuese estable. Y hoy en día pues hemos llegado a un punto en el que prácticamente de manera plug and play pues podríamos instalar un sistema híbrido. Tanto es así que posiblemente, no sé si hoy, pero ayer por ejemplo se instalaron dos, hoy seguramente en algún punto de España se está instalando alguna, y prácticamente a diario en los últimos años, en este último año se está instalando alguna instalación híbrida porque algún granjero está apostando por ello, ¿no? Bueno, estos son otros parámetros que se pueden modificar, pero ya es a nivel técnico, la reactiva, la potencia reactiva, los tiempos de reconexión, los huecos de tensión, etc. Pero básicamente para que quede claro de que el inversor, al ser lo máximo flexible, lo puedo parametrizar para que funcione de la manera más estable en el sistema, ¿vale? Y bueno, por último, pues ver los
casos de éxito. Yo he traído aquí un par de ellos a modo de ejemplo, pero ya os digo que es extensible a muchos otros casos, ya no solo con nuestra tecnología, sino supongo que con otros fabricantes también. Y en este caso, por ejemplo, es una instalación en Lérida que estuve hace pues un par de meses. Estuve allí y yo siempre digo que hay dos tipos de clientes, ¿no? Es el cliente satisfecho o el insatisfecho. Pues este es el cliente satisfecho, nada más verle la cara me di cuenta de que estaba satisfecho y luego pues él me lo transmitió de manera bastante expresiva, diciendo que estaba encantado. Llevaba muchos años, en este caso es una granja de pollos, los cuales necesitan unas determinadas condiciones de temperatura y la climatización es muy importante. Y bueno, pues venía de pagar, de consumir, más bien, más de 25.000 litros de combustible diésel anuales. Y en este año, que ya lleva 10 meses instalada la granja, la instalación en la granja, pues solamente había tenido que quemar 1,800 litros de diésel. De 25.000 a 1.800, pues imaginaros el ahorro que hay. Aquí hemos puesto un payback de 6 años, siendo muy generosos, aunque yo creo que estará en torno a los 4. Una de las razones porque lo estimaron, porque esto no lo puse yo, estos datos no son míos, lo estimaron a 6 años, es porque también la granja de pollos, por lo visto, tiene una inactividad durante los meses de invierno, entonces no se puede aprovechar todo lo que se podría la instalación. En cualquier caso, en esta instalación en particular, pues hay dos inversores SIMO de 15 kilovatios cada uno, o sea, se sumarían 30 kilovatios. Hay 3 inversores Victron 4 de 10 kilovatios cada uno, de 10 kVA, y cada uno conectados a una fase, ¿vale? Si os fijáis en la fotografía, pues es muy ilustrativa, porque se ve el banco de baterías, no se ven los 3 porque está la puerta abierta, pero cada uno estaría conectado a una fase. Los Victron son los azules, los 2 de 15 kilovatios nuestros, que se acoplarían sobre ese bus. Y la puerta está abierta porque al fondo se ve el grupo electrógeno, que estaría en backup, y nunca mejor dicho, o está detrás de todo esto. Y solo, según este cliente, pues solo se acciona en casos muy particulares de poca irradiación durante algunos días seguidos y demás. Bueno, esta es la misma fotografía. Y bueno, pues este sería pues un ejemplo de la monitorización. Yo desde cualquier parte del mundo, desde mi smartphone o desde cualquier sitio, pues sé en todo momento lo que estoy consumiendo, lo que estoy generando, cómo está mi batería, incluso pues datos meteorológicos con previsiones, incluso meteorológicas, de tal manera que diga, pues si va a haber 4 días voy a tener que, no sé, comprar diésel porque voy a tener que arrancar el grupo, ¿no? Y bien, y esta pues sería otra instalación. Esta, como os digo, es la primera que pusimos en marcha, también en Lérida, de 60 kilovatios. Y esta instalación en particular ya está amortizada, ya está pagada, y todo esto se puso en marcha hace 4 años aproximadamente. Y ahora mismo, pues, de funcionar con 100% con diésel a tener electricidad gratis, entre comillas, pues ¿en qué se traduce? Es una granja porcina de 2.000 cerdas, tienen premios y demás a la calidad de la carne y demás. Se traduce en que este cliente particular pues es muchísimo más competitivo, porque puede dar un producto de mayor calidad, porque los costes de la energía son muchísimo más asumibles, ¿no? Y bueno, esta sería una foto también muy ilustrativa de esta instalación, con el banco de baterías, los 2 inversores en este caso por cada una de las fases, y nuestros 4 inversores IG Plus conectados sobre ese bus, ¿vale? Y nada más, eso es todo. Luego, si tenéis alguna pregunta, pues en la mesa redonda pues aprovecháis, ¿de acuerdo? Muchas gracias.